Fundación Verbo y Vida Táchira presenta El Hombre Nuevo. Qué bueno y qué entusiasta es este momento para nosotros vivir estos tiempos que la Iglesia nos lleva para recordarnos la llegada a esta tierra de la plenitud de los tiempos, de cumplirse las promesas que el Señor nos ha regalado para venir a salvar lo que estaba perdido. Estas manifestaciones de nuestra fe católica nos llevan a nosotros a tener una experiencia formidable de lo que es la alegría de los hijos de Dios. Jesús María Ortiz nos ha deleitado con un mensaje que queremos que ustedes no se pierdan nada. Escuchemos. Bienvenidos, hermanos, a este encuentro con el Señor. El pasado día martes 8 hemos celebrado en esta solemnidad de la Inmaculada Concepción de María el inicio del año del jubileo de la misericordia decretado por el Papa Francisco. Y nos podemos preguntar nosotros qué significa el jubileo. Es la indulgencia plenaria que el Papa concede a los católicos en ocasiones especiales. Podemos decir también que el jubileo es la fiesta solemne que los judíos celebraban cada 50 años, en la que se cancelaban las deudas, se devolvían las propiedades a los antiguos dueños y se daba la libertad a los esclavos. Este año de la misericordia se inició el 8 de diciembre y termina el 20 de noviembre con la fiesta de Cristo Rey, al cumplir 50 años de Vaticano II. Año del jubileo de la misericordia. La misericordia, el amor y la compasión de Dios. Pero también nos podríamos preguntar qué importancia tiene celebrar el año de la misericordia y qué es la misericordia. La misericordia, hermanos, es la virtud que inclina a compadecerse o solucionar las miserias ajenas, la piedad. Es la cualidad de Dios, por lo cual perdona las faltas y remedia las penas de las personas. La misericordia es compadecerme de la miseria ajena. Es la vía que une a Dios y al hombre. Cuando nosotros podemos revisar lo que significa la misericordia y cuál es el propósito del Papa decretando el año, el jubileo de la misericordia, podemos entender que la mayor expresión de la misericordia de Dios, del amor de Dios, fue la entrega de su único Hijo. Fue la entrega de Cristo en la cruz del Calvario. Fue la entrega por amor, por obediencia al Padre de Jesús. Aceptó morir en la cruz y por amor por cada uno de nosotros entrega su vida por la salvación de la humanidad y para redimirnos de la esclavitud del pecado y hacernos libres delante de la presencia del Padre. Pero nosotros tendríamos, hermanos, que ir un poquito más atrás para poder entender lo que es la misericordia de Dios, lo que significa la compasión de Dios con cada uno de nosotros, sus hijos muy amados, lo más importante de la creación. Y tendríamos que revisar lo que nos dice el libro del Éxodo en el capítulo 20, el segundo libro de la Biblia, hace referencia en el capítulo 20 sobre los mandamientos, sobre el decálogo, sobre las leyes o los decretos establecidos por Dios para cada uno de nosotros de fiel cumplimiento. Pero el hombre, hermanos, ni los antepasados, ni nosotros hemos obedecido, hemos cumplido la ley de Dios. Hemos distorsionado el plan de Dios. Dios quiere que nosotros seamos inmensamente felices porque Dios nos ama inmensamente. Pero la actitud del hombre,
de desviar el camino de Dios, de ir en contra a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ha hecho que el hombre se enfrente con el hermano, que hayan distanciamientos del uno al otro, que no haya tolerancia, que no haya comprensión, que no haya amor, porque hemos caído en la tribulación y en la oscuridad. Dios ya nos había anunciado en el libro del Éxodo lo que el hombre debería ser, cuáles eran los mandamientos que tenía que cumplir, qué es lo que le agrada a Dios y qué no le agrada al Señor. Pero esa actitud del hombre llevó a que nosotros, cada uno de nosotros, estuviéramos condenados a la muerte, porque la palabra del Señor dice que la paga del pecado es la muerte, y todos hemos pecado y nos hemos apartado de la gracia de Dios. Por eso fue necesario que Dios Padre, en su inmenso amor, planeara una manera de salvar a la humanidad, buscara la fórmula de salvarte a ti y de salvarme a mí, de rescatarte a ti de tu miseria y de rescatarme de mi miseria. Y por eso es que entrega a su único Hijo. Por eso nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 16: tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él tenga vida, vida en abundancia, a la que hace referencia Jesús en el capítulo 10, versículo 10 del Evangelio de San Juan. Mientras el ladrón ha venido a robar, a matar y a destruir, nos dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso Cristo tuvo que morir en la cruz, porque fue el plan salvífico del Padre. Fue la manera de podernos reconciliar con Él, porque el hombre no podía pagar el pecado o las circunstancias que lo habían llevado a romper el pacto y la alianza con Dios. No porque Dios se haya apartado de nosotros, sino que producto de nuestra actitud y nuestra desobediencia nos apartamos del amor de Dios. Por eso fue necesaria la entrega de Jesús en el madero del Calvario, para que derramando hasta la última gota de su sangre pudiéramos nosotros ser reconciliados ante el amor del Padre, redimidos ante el amor del Padre y encontrar el camino de salvación. Porque es Jesús el camino, la verdad y la vida, el que nos lleva al encuentro del amor del Padre. Esa, hermanos, es la mayor expresión de la misericordia, del amor, de Jesús anonadarse, de hacerse uno igual que nosotros, menos en el pecado. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, nos dice el prólogo del Evangelio de San Juan. Jesús viene a hacerse uno como nosotros, entregar su vida para salvarnos, y lo hace por amor, lo hace por misericordia, lo hace por compasión.